Hola. Vamos a realizar hoy una articulación entre distintos pensamientos, relatos, narraciones, conceptualizaciones también, que nos van a llevar a volver a pensar la manera de tenernos en las maneras que tenemos de concebir las identidades de las sujetos y sujetas que son nuestros estudiantes, que también somos nosotros y nosotras mismas, docentes, directivos, integrantes de equipos de orientación escolar, profesionales de la educación, de la psicología, de la psicopedagogía, todos aquellos que trabajamos con las infancias, con las adolescencias y particularmente con la primera infancia, como es en el nivel inicial, ya que muchas veces se juega allí en la escuela y en su articulación con las intervenciones del orden de lo psi, que van a intentar atrapar una identidad terminada, finalizada, definida, como si de alguna manera esa categorización que realizamos, ya sea desde la mirada pedagógica o desde la mirada psicológica, psicopedagógica, que efectúa diagnósticos a veces cerrados, concluyentes, clausurantes, como si esa mirada, decía, nos tranquilizara, nos dejara claramente definido qué va a poder ese niño, esa niña, y qué no va a poder, hasta dónde va a llegar. Y en ese sentido, realizar, a partir de una categorización definida, unas prácticas en consecuencia. Lo que vamos a hacer es tratar de interrogar esas convicciones, esas certezas que a veces la escuela, en un sentido genérico, busca. Y para eso vamos a recurrir a algunos relatos, algunas formas de mirar, y uno de ellos es el trabajo que realicé hace algunos años, que se denomina Acerca de identidades y situaciones. En ese trabajo lo que propongo es que pensar la identidad supone pararse en un determinado lugar en donde usamos teorías, efectivamente, explícitas o implícitas, a partir de las cuales creemos que estamos dando una definición de ese otro, de esa otra, científicamente. A la vez, pienso, nuestras teorías psicológicas, por ejemplo, que nos permitirían definir etapas evolutivas, modalidades de vinculación con el aprendizaje, coeficientes intelectuales, mediciones de la inteligencia o de la afectividad. Ese uso de teorías puede resultar limitante si no lo interrogamos. Es así que en el artículo lo que propongo es ampliar la mirada hacia desarrollos teóricos provenientes de la psicología, del psicoanálisis, de las teorías contextualistas, de ese giro sociohistórico que efectúan algunas de nuestras teorías del desarrollo, y despliegues también desde la filosofía política que nos ayudan a concebir de otra manera cómo se constituye la subjetividad en relación a las instituciones y siempre, siempre en vínculo con otros y con otras. En el artículo lo que propongo justamente es que a menudo, y esto lo podemos pensar desde la psicología educacional específicamente, las teorías del desarrollo psicológico se caracterizaron por describir y por explicar un pretendido desarrollo natural, como si algo de ese devenir, ¿no?, de la evolución psicológica a lo largo de la vida fuera inamovible, se pudiera determinar a temprana edad, y esa manera de
categorizar y de definir, nos abriera la posibilidad de pronosticar lo que el otro estudiante, niño, niña, va a poder en años posteriores. Muy a menudo esas teorías del desarrollo en realidad lo que hacen es predecir y proponer ya una categorización y una definición que en lugar de habilitar nuestras maneras de enseñar, de provocar el aprendizaje, de promover zonas de desarrollo próximo, podríamos decir, desde las teorías vygotskianas, o de generar un desequilibrio, ¿no? Como dicen las teorías piagetianas desde la psicogenética, en lugar de pensarlo como un espacio que se abre y que promueve la posibilidad de una transformación identitaria, las concebimos como modos de terminar de nombrar una identidad. Es esta perspectiva la que estamos criticando claramente, y en el mismo sentido va a producirse y vamos a proponerles una crítica al uso indebido de diagnósticos. Por un lado, tenemos desde las teorías que mencioné, justamente, formas distintas de concebir un diagnóstico psicológico o psicopedagógico y cuánto de ese diagnóstico puede contribuir a la tarea pedagógica de una docente, por ejemplo, de nivel inicial. Un diagnóstico en tanto sea una manera de explorar esa subjetividad que está en desarrollo, que no está terminada, que no está claramente cercada por determinadas condiciones de vida. Para colaborar con esta mirada, les vamos a proponer recorrer un documento que fue creado en el 2014 por la Comisión Nacional de Salud Mental y que se denomina Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos a partir de problemáticas del ámbito escolar. Este documento es sumamente interesante porque a través de un breve punteo, ¿no? que funciona como recomendaciones o sugerencias para pensar esta articulación, ¿no? de la dimensión diagnóstica desde la psicología, la psicopedagogía y la dimensión pedagógica desde el trabajo en la escuela, nos vamos a encontrar que generan una perspectiva en relación a la subjetividad ampliada. La subjetividad no quedaría ubicada en un sujeto generalmente concebido, pensado en déficit, al que habría que reconocer, definir en términos de su incapacidad para. ¿Sí? Si ustedes recorren algunos informes, no solo diagnósticos, sino también pedagógicos, que elaboramos, que se elaboran en las escuelas de los diferentes niveles, se van a encontrar a menudo con informes que centran la mirada en lo que ese niño o niña no puede hacer, o en los déficits en relación a los vínculos con los demás, o en los déficits centrados en cuestiones familiares, sociales, contextuales. En el artículo acerca de identidades y situaciones van a encontrar un breve análisis de la situación de un niño llamado Adrián, al cual diferentes escuelas habían caracterizado con informes pedagógicos de diferentes maneras. De una manera que lo miraba como lo menciono, desde el lugar del déficit, y de una manera que lo miraba como un niño en desarrollo, con algunas situaciones problemáticas en el vínculo con los demás, pero que iba mostrando de forma matizada posibilidades, límites, capacidades,
aún en despliegue o ya desarrolladas. Entonces, vuelvo ahora al documento del uso inapropiado de diagnósticos. Es muy interesante cuando lo que nos advierte es que los problemas, por ejemplo, ¿no?, del rendimiento o del comportamiento escolar no equivalen necesariamente a un diagnóstico. Es decir, la posibilidad de observar determinadas inadecuaciones de un niño o una niña a la escuela, al jardín, no implica en sí mismo un diagnóstico. Hay que poder ampliar las posibilidades de reconocimiento de por qué ese niño o esa niña no estaría encontrando su lugar en una institución escolar. Es decir, una problemática de inadecuación a la escuela no define una categoría diagnóstica. En segundo lugar, vamos a ver cómo este acta o documento de trabajo define que no se debe reducir la complejidad de un problema a una única perspectiva. Es decir, por ejemplo, ¿no?, podríamos ponerlo esto en relación con una perspectiva que está actualmente muy de moda, que es la neurociencia, que a menudo define una imposibilidad de aprendizaje, de conducta, a partir de una causa neurológica, biológica, ya determinada y supuestamente como única causalidad de la problemática. Podríamos afirmar que hay de alguna manera un reduccionismo biologicista, que puede también ser un reduccionismo psicologista, de una problemática que se expresa a través de la conducta y que a menudo conduce a abordajes que son dañinos para la salud integral de ese niño o de esa niña. En este sentido, me gustaría recurrir nuevamente a un relato de Teresa Punta, el de Ayrton, un niño diagnosticado con ADD, y que el jardín, la escuela en este caso, se permite interrogar ese diagnóstico y ofrecer, dice Punta, formas amorosas de autorregulación. Si ustedes leen el relato, van a ver que la autora piensa a Ayrton como un deambulador ya de 6 años. Ayrton venía del jardín con un informe bastante negativo de su comportamiento allí y de un jardín que por otro lado lo había excluido porque su conducta a juicio del grupo de padres de la sala atentaba contra la salud física y mental de sus compañeros y compañeras. Y lo que vamos leyendo en el relato en relación a Ayrton es efectivamente un reconocimiento de que el niño no lograba encontrarse en vínculos de cuidado, de reconocimiento del semejante hacia los otros niños y niñas. Ayrton pegaba, daba patadas a algunos adultos y adultas que se acercaban para ayudarlo, para tratar de calmar una ansiedad, una especie de imposibilidad de encontrarse a gusto y con tiempos prolongados en el marco de una actividad y de un encuentro con otros y con otras. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? La mirada que despliega Teresa Punta y su equipo de trabajo en la escuela es lo que conlleva otra forma de intervención. Entonces, lo primero que proponen es mirar un niño y no mirar un caso.
mirar a una madre, escuchar también el modo en que la profesional que estaba tratando a Ayrton había determinado una sigla para definir una identidad y no, en todo caso, un conjunto de reflexiones y de exploraciones en torno a una subjetividad en desarrollo como era la de Ayrton. Como dice Punta, Ayrton es un niño, no es una Dedé. Ayrton es un niño nuestro. Nos ponemos posesivas, dice. Su presencia nos desafía y nos llena de preguntas. Nos asusta y nos alegra. Nos colma y nos vacía. Es trabajo de experimentación en el que aún navegamos. Y cuenta todas las acciones que van probando a lo largo de los días, ya que una segunda profesional psicopedagoga, el niño cambia de tratamiento y en lugar de ser mirado como una DD y ya definido por una sigla que incluso muchas veces conlleva una medicación, la psicopedagoga a la que la madre acude en un segundo lugar lo mira de otra manera, lo mira como un niño que está haciendo, que está probando, que aún con todas sus dificultades provenientes de la familia, del contexto, de los modos en que este niño ha ido forjando su manera de expresarse, aún con esas dificultades es capaz de habitar el espacio escolar y de probar sus posibilidades. Es así que para Ayrton la escuela dispone, por ejemplo, de un proyecto particular en donde uno de los integrantes de la escuela, que es un auxiliar, lo lleva, por ejemplo, a comprar peces, a comprar todos los materiales para hacer una pecera. Luego Ayrton, con esos aprendizajes que realiza durante 45 minutos, porque ese es el tiempo que pareciera que para él es posible estar en una actividad. En esos hitos de este proyecto de contar con una pecera para su grupo, Ayrton va desplegando su interés, un sentimiento de que es aceptado, de que la escuela lo quiere, de que lo que él hace es interesante para otros, y entonces a partir de ahí empieza a contar su experiencia, cuando va a comprar los peces, cuando con su grupo escribe una carta solicitando, por ejemplo, los vidrios para la pecera al negocio que los vende, y va realizando sus posibilidades en un marco en que es aceptado, es mirado, es cuidado, particularmente, con unas maneras que siguen desafiando, porque sus compañeros incluso le dicen a Ayrton, no seas molesto, y le ponen allí un límite en relación a lo que Ayrton puede desplegar en ese momento. Y él empieza a reconocer que allí tiene unos límites determinados y que tiene que buscar otras maneras de vincularse. Esto se liga muy, muy directamente con este documento acerca del uso indebido de diagnósticos y que las invitamos a recorrer para poder pensar que nunca un diagnóstico sintomático, por ejemplo, debería ocultar otro tipo de situaciones, ¿sí? No sabemos, en este caso el relato no lo cuenta, pero no sabemos las condiciones de vida familiar en las que Ayrton se despliega. La sigla ADD no nos dice de él, no nos permite comprender, solo define, coloca un sello, una etiqueta, ejerce una categorización de un sujeto, pero no nos ayuda a pensar cómo ayudarlo, justamente.
Por eso el documento sitúa que además la escuela tiene que trabajar en red con otras instituciones, con otros recursos de salud, de desarrollo social, de acompañamiento probablemente a esa familia, y que nunca un diagnóstico tiene que resultar estigmatizante, generando en todo caso espacios de escucha, espacios en los que ese niño, esa niña, pueda ir relatándose a sí mismo y a sí misma, porque nuestras identidades, las de ellos, las de ellas y las nuestras también, son identidades siempre abiertas, en narración. Somos quienes contamos, narramos que somos. Y si no, hagamos la prueba con nosotras mismas, cómo nos pensamos en diferentes ámbitos, en casa, en la escuela, cómo nos pensamos en la relación con nuestros hijos, hijas, con nuestros padres, madres, cómo nos narramos nuestra propia historia. Eso hace nuestra identidad. Y si concebimos esas identidades narrativas en relación a niños, niñas, adolescentes, no podemos dejar de pensar que establecer diagnósticos definitivos o promover certificados de discapacidad que de una vez y para siempre digan lo que le pasa a alguien y quién va a hacer y las cosas que no va a poder hacer, no es adecuado, no forma parte de nuestra perspectiva educativa, pedagógica, que amplía y que promueve esa otra manera de pensar las identidades, que son siempre en situación. Y por supuesto, este documento lo que nos advierte es que un diagnóstico es mucho, mucho más que la simple aplicación de un test. Y sobre todo de un test que pudiera realizarse sin una mirada forjada para concebir, para reconocer estas diferentes vicisitudes en la construcción de una subjetividad durante la infancia y sobre todo en los primeros años. Por lo tanto, uno podría decir que llenar un formulario con ítems que podrían reconocerse solo con una crucecita, cuántas veces se mueve por hora, o si se da vuelta, o si se tira al piso, eso no constituye un diagnóstico ni nos habilita a pensar una subjetividad. Lo que les vamos a proponer entonces es que intentemos reconocer, pensar, concebir a partir de relatos, del relato de Teresa Punta, de los relatos que vamos construyendo también a lo largo de esta cursada y de las teorías psicológicas, psicopedagógicas, filosóficas que contamos, vayamos construyendo un entramado que nos permita pensar no tanto en una identidad, sino en procesos de identificación y de subjetivación, procesos de singularización que nos hablan de cada uno y de cada una de nosotras, de nuestros niños y niñas, cuando nos vinculamos para enseñar y aprender. Un abrazo.